Cooperativa. Hora de hablar de educación y de lo que queremos para Chile. Buenas escuelas. ¿Cómo logramos un mejor clima escolar? ¿Qué hacer ante prácticas de discriminación? ¿Cómo se fiscaliza y qué están haciendo los establecimientos educacionales? Porque todos queremos buenas escuelas. En Cooperativa. Conduce Maritza Tapia. Invita Superintendencia de Educación. Muy buenas tardes, bienvenida, bienvenido a Buenas Escuelas. Regresamos después de unas merecidas vacaciones, descansados días. Y volvemos por nuestro nuevo ciclo, segunda temporada, también podríamos decirlo, de Buenas Escuelas acá en Cooperativa, un programa que realizamos junto a la Superintendencia de Educación Escolar. Y como siempre está junto a nosotros Alexis Ramírez. Alexis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy contento de volver el 2017 con las pilas muy cargadas porque este año viene lleno de novedades y de desafíos para nuestras escuelas. Así es, y volvemos, al igual que muchos escolares, muchos estudiantes, que se inicia ya el año escolar el lunes, ¿cierto? Oficialmente, y tenemos un tema bien interesante que vamos a tratar, y para eso estamos junto a Jimena Bugueño, jefa de la División de Promoción y Resguardo de Derechos de la Superintendencia de Educación. Jimena, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, hola Maritza, buenas tardes. Y el tema que nos convoca hoy día, Jimena, Alexis, es justamente las exigencias que pueden hacer los colegios a los apoderados, a los alumnos, en cuanto a útiles escolares, a uniformes, a textos también, justamente cuando ya se inicia oficialmente el año escolar el próximo lunes. ¿Pueden los establecimientos exigir marcas específicas? ¿Se puede denunciar en caso de que el colegio las exija? De todo esto vamos a estar conversando durante esta media hora, 30 minutos acá en Buenas Escuelas en Cooperativa. Y siempre, Alexis, partimos nosotros con una notita, una cápsula de qué trata esta semana. Bueno, hoy día queremos compartir este programa conversando una buena noticia que esta semana conocimos, que es la distribución de más de 18 millones de textos escolares gratuitos para más de 3 millones de estudiantes. Sobre esto queremos profundizar, así que queremos compartir esta cápsula. Ya comenzó la entrega gratuita de más de 18 millones de textos escolares del Ministerio de Educación a estudiantes de 10.800 establecimientos educacionales municipales y particulares subvencionados en todo el país. Tanto la presidenta Michelle Bachelet como la ministra de Educación Adriana del Piano destacaron la calidad del material que beneficiará a 3 millones de estudiantes. Hemos tenido una especial preocupación para que los textos que reciban los estudiantes sean de muy buena calidad pedagógica y lo hemos logrado, y además son de ellos personalmente, porque esto es mucho más que un gran ahorro para la familia chilena. Estamos garantizando una educación de calidad para nuestros niños. Son muy revisados por expertos que son de muy buena factura, por las mismisimas editoriales que después venden esto en el comercio. Una gran inversión que queda en propiedad del alumno y puede ser aprovechada por toda la familia. Así lo destaca la ministra Adriana del Piano. Esta es una inversión enorme que hace el país, más de 32 millones de dólares en material educativo para que cada niño tenga de su propiedad estos materiales y también quedan en la familia. Muchas veces personas mayores que no han podido estudiar también aprenden con estos materiales. La titular de Educación, Adriana del Piano, además señaló que por primera vez se entregarán 13 textos complementarios, entre los que destaca uno dedicado al emprendimiento y la empleabilidad. Este año hemos incorporado algunas novedades, se han aumentado los libros de inglés de primero a cuarto básico y también un libro sobre emprendimiento para los liceos técnicos profesionales. La entrega de estos libros escolares tiene como objetivo asegurar la igualdad de oportunidades en los aprendizajes de todos los estudiantes. Pero, ¿por qué hay colegios que no utilizan los textos escolares entregados por el Mineduc? ¿Por qué aún se pone en juicio la calidad de este material? Son parte de las interrogantes que analizaremos en Buenas Escuelas. Y ahí escuchábamos esta nota preparada por Mary Salinas, y ella lo decía muy bien ahí. ¿Qué pasa con los textos escolares? ¿Pueden los colegios exigir otro tipo de material? Alexis, ¿qué pasa con la regulación ahí? Escuchábamos estos audios de la presidenta, de la ministra, que estuvieron supervisando justamente la distribución de estos materiales, de estos textos escolares, más de 18 millones de textos, los que se reparten a lo largo del país. Aclarar entonces en qué consiste este material que reciben los colegios y si se puede de un establecimiento solicitar textos adicionales. Bueno, lo primero es señalar que estos textos comprenden desde el pre-kinder hasta el cuarto medio. Es un material de muy buena calidad, es un material preparado por las principales editoriales del país, las mismas que también ofrecen textos al sector particular pagado. Y lo más importante es que permiten cubrir todas las necesidades del currículum nacional. Por lo tanto, son una herramienta de apoyo al proceso de aprendizaje de nuestros niños. Lo segundo es que estos textos son
entregados a los establecimientos y son los establecimientos los que deciden efectivamente si los aceptan o no los aceptan. Hay una consulta que hace el Ministerio de Educación y la verdad es que de los cerca de 11.000 establecimientos que participan de esta consulta, solo 10 establecimientos decidieron no aceptarlo. El resto decidió aceptarlo. Y cuando un establecimiento dice, sí, estos libros los acepto, tengo que ocuparlos. Efectivamente hay una gran inversión pública acá, es un material, digamos, que también representa, como se ha señalado, una cantidad de recursos importantes que la familia no tiene que pagar, son gratuitos. Y lo que nosotros planteamos es que necesitamos que efectivamente los establecimientos que solicitan y aceptan estos textos los ocupen. Y las familias sepan que los textos son de propiedad de los estudiantes y que si un establecimiento le solicita un texto adicional, no es obligación adquirirlo. Puede ser voluntario, puede ser una recomendación, pero no es obligación adquirirlo. Es interesante ese punto porque muchas veces los apoderados de repente llegan, me imagino, a consultar a la superintendencia por este tema, por los textos escolares. ¿Qué pasa? Entonces, si un colegio recibe la ayuda del Estado, ¿puede igual pedir algún material adicional? Puede hacerlo, ¿cierto? Puede solicitar de manera voluntaria. ¿En qué caso específicamente? Puede solicitar, por ejemplo, un texto adicional de manera voluntaria, un texto complementario, pero siempre tiene que ser, digamos, su adquisición de manera voluntaria. Sí existen casos, por ejemplo, en los casos de libros de texto de idiomas, donde hay colegios que tienen aprobados programas especiales de inglés, por ejemplo, u otros, donde el texto que entrega el Ministerio de Educación no se ajusta exactamente a lo que pide el establecimiento. En ese caso, tiene que solicitar el establecimiento al Ministerio de Educación que le apruebe este programa y luego de eso también, por esa vía, efectivamente podría quedar liberado de solicitar otro texto. Esto es marginal respecto de la gran cantidad de recursos que se entregan y lo que nosotros planteamos es que los textos escolares son un apoyo, efectivamente facilitan el proceso de aprendizaje y la familia, porque no siempre lo saben, tienen que saber que es de propiedad de los estudiantes y que no se les puede obligar a comprar otro texto. Hay que decir que también junto con estos libros de texto, por ejemplo, de lenguaje, de matemáticas, de ciencia, existen otros textos complementarios que también reciben los estudiantes. Por ejemplo, atlas, diccionarios, y los docentes también reciben un material que es bien interesante, que son guías didácticas, que es como ir acompañando el proceso, digamos, en concordancia con lo que aparece en el mismo libro de texto que tiene el estudiante. Jimena, sobre esta situación en algunos establecimientos que puedan pedir material adicional, me imagino que eso tiene que estar también normado, los apoderados deben saberlo con tiempo, y si se puede llegar a sancionar a un alumno si es que no cumple con este texto, diccionario, libro, en general, que se ha pedido adicionalmente. Sí, mira, es bien importante este tema que tú planteas porque muchas veces se superpone el recurso que facilita el aprendizaje, que puede ser el texto, a la participación del niño en la sala de clase. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces se condiciona que el niño participe si tiene o no el texto. Por lo tanto, para que se produzca la experiencia de aprendizaje, el niño tiene que estar, el texto puede no estar. Lo que no puede no estar es el niño. Entonces, yo diría que más que sancionar a un niño porque no tiene el texto, ya sea porque la familia no lo ha comprado o porque se le quedó en la casa, es necesario tomar medidas, por supuesto, ¿no? De manera que los niños vayan adquiriendo la responsabilidad de llevarlo, de que las familias también apoyen la responsabilización del niño por llevar sus textos, sus útiles, pero en ningún caso sacarlo, por ejemplo, de la actividad educativa o hacer una sanción que implique en el fondo humillación o discriminación. Hay niños que en realidad no tienen la responsabilidad, sobre todo los pequeños, de que sus padres compren los textos y los pones en una situación muy compleja, muy angustiante, cuando los dejas fuera de una actividad por no contar con ello. Entonces, yo diría aquí es necesario poder pensar en que la presencia de los textos o de los útiles no puede en ningún caso superponerse al derecho de la educación y al bienestar de los niños que están en la escuela. Sobre este tema yo también quiero agregar una cosa que es bien importante para que la familia y también los equipos de los establecimientos tengan la mayor cantidad de información. Hoy día el Ministerio de Educación desarrolló un buscador de textos, que es una herramienta muy interesante, muy fácil de ocupar, que uno puede en su computador en la casa, a través de una aplicación en el teléfono, uno puede saber exactamente si el establecimiento aceptó o no aceptó los textos que le propone el Ministerio de Educación y cuáles son los textos que les corresponden para cada nivel de enseñanza. Mi hijo puede estar en cuarto básico, yo voy a saber cuáles son los textos que va a recibir. Y por lo tanto, de antemano también, si me hace una exigencia indebida y que no corresponde, yo ya voy a saber cuáles son los textos que el Ministerio de Educación está entregando.
revisamos los textos escolares. Ahora los invito a que veamos lo que pasa con los útiles. Partamos por los más chiquititos. Muchas veces en las listas aparecen útiles de aseo, marcas también sugeridas. ¿Se puede hacer eso o no? Los papás de repente se complican porque aparece mucha información. ¿Qué hay que hacer ahí? Jimena. A ver, ahí, mira, todos los establecimientos que reciben aporte del Estado no deben incluir en las listas que piden a los padres útiles de aseo. Esto entendemos toalla nova, jabón líquido, gel, papel higiénico, resmas, plumones. Todos esos artículos que tienen que ver con aseo, con escritorio, es responsabilidad del establecimiento poder otorgarlo. Sin duda, algunos apoderados incluso dicen, no siempre son suficientes, ¿no? O del establecimiento dicen. Y por supuesto que uno pudiese convocar a decir, podemos aportar con estos otros artículos, pero en ningún caso son obligatorios. O sea, nuevamente volvemos a lo mismo. En ningún caso se puede sancionar la participación o en el trato a un niño que no lleve estos artículos porque no son obligación de parte de la familia aportarlos al establecimiento. Alexis, y las marcas, porque yo siento que igual hay una delgada línea ahí, porque muchas veces la justificación que entregan en los colegios al pedir, solicitar una X marca de un producto, una plasticina, por ejemplo, es porque dicen que es de mejor calidad, que de repente pueden ser tóxicas. ¿Cómo ustedes, la superintendencia, también regulan ese tipo de situación y cómo los papás pueden también acercarse a la superintendencia para denunciar en caso de tener alguna duda? Antes de la denuncia, informarse. Nosotros durante todo el verano, desde enero, partimos una campaña que se llama Tu Escuela, Nuestra Escuela, donde está toda la información referida a todas estas exigencias de útiles, de textos, de uniformes, en fin. Así que está disponible en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook, en nuestra página web, pero al mismo tiempo hay información que la familia debe saber. Los establecimientos pueden sugerir una lista de útiles escolares, por ejemplo, pero no pueden obligar a una familia a comprar en una determinada marca o en un determinado lugar. Eso es una decisión que tiene que tomar cada familia. Además, eso vulnera las normas de la libre competencia, así que por lo tanto no es permitido. Así que eso es importante que la familia los tenga, digamos, siempre a la vista. Lo segundo, que más bien es una recomendación, es que también nosotros decimos que cuando una escuela le propone una lista de útiles a la familia, ojalá le proponga una lista de útiles que sea efectivamente los que va a ocupar en el año. A veces nosotros también recibimos dentro de los comentarios, no siempre son reclamos, pero también comentarios, listas muy extensas de útiles escolares. O listas de útiles que se van ocupando durante el año y donde a veces no necesariamente se van a ocupar durante el mes de marzo. Exacto. También uno puede pensar en racionalizar un poco esta petición a las familias porque son gastos que se ocurren todos de una vez, a veces a principio de año, y tal vez pensar en una lista para el primer semestre y dependiendo de los materiales que hay, pensar en ajustarla hacia el segundo semestre. Hay otro punto también, yo me acuerdo que hace un par de años atrás fue noticia, lamentablemente, el uso de la silicona. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Ahí también hay una regulación, eso está prohibido, ¿no, Jimena? Efectivamente, o sea, ya la superintendencia también tiene esto prohibido, porque la silicona tiene un componente, ¿no?, que es el metanol, que es tóxico. Y la verdad es que eso ya es sabido. Lamentablemente, hasta el año pasado conocimos 155 casos, ¿no?, de niños intoxicados por silicona, no necesariamente durante la experiencia educativa en el colegio, también muchas veces en la casa. Por lo tanto, estos llamados son como a la conciencia, ¿no?, de los adultos, de poder tener cuidado con cuáles son los productos que hoy día estamos ofreciendo a los niños para trabajar, para poder hacer las tareas, de manera que no corran riesgo. Entonces, efectivamente, ninguna lista al día de hoy debiera contener la silicona como uno de los útiles solicitados. Y lo decía Alexis, para informarse también está el sitio de la superintendencia, www.supereduc.cl, para que ahí busquen información. Está la campaña de la que vamos a estar profundizando en un ratito más. Tenemos un portal renovado. Así también, lo vi. Así es. Sí. Es bastante bonito, digamos, y bastante fácil de navegar, así que invitamos a todos quienes nos escuchan a que nos busquen en www.supereduc.cl. ¿Sabías que la Superintendencia de Educación es la encargada de recibir las consultas e inquietudes ante la comunidad escolar? Puedes hacerlo a través de su página web, lo decíamos recién, www.supereduc.cl, o en sus oficinas presenciales a lo largo de todo el país. Vamos a hacer un alto, seguimos después hablando de los uniformes escolares, la presentación personal, bueno, de todo eso, pero ahora vamos a escuchar la ley, el duelo. Recuerde que tenemos un correo para que usted se comunique con nosotros, son buenasescolares
escuelas@cooperativa.cl. Ahí puede dejarnos sus consultas, comentarios del programa. Lo decíamos, Alexis, Jimena, el tema también importante tiene que ver con la presentación personal, el uniforme escolar. Parto por preguntarte, Alexis, ¿es obligatorio el uso del uniforme? El uso del uniforme puede ser obligatorio, ¿Ya? si es que el establecimiento define que así sea. En un reglamento que tiene que estar contenido en un reglamento, tiene que también ser sometido a una cierta, digamos, consulta a la comunidad escolar. La mayor parte de nuestros establecimientos educacionales han optado por esa alternativa, pero hay establecimientos que podrían optar por no hacerlo obligatorio. El tema de la participación de la comunidad educativa es bien importante porque las características del uniforme siempre son un tema que llama mucho, digamos, el interés de la comunidad, de los estudiantes, también de los profesores. Y por lo tanto tiene que ser una regulación que tenga sentido, es decir, una regulación que tenga que ver con la escuela de hoy día. Ahí de repente hay colegios que tienen reglamentos que no han sido actualizados hace varios años, ya han cambiado los niños, han cambiado los profesores. También es importante ir teniendo la normativa interna vigente en ese aspecto. Y cuando yo decía que tuvieran sentido, tiene que ver en el fondo con pensar en las actividades que le tocan a los niños desarrollar todos los días, en jornadas que son bastante extensas, digamos, pensando también en las distintas edades de los niños y en los usos que tiene el uniforme escolar. Que tenga sentido, por ejemplo, respecto de si yo tengo que desarrollar una actividad física o no, que tenga sentido... clases de química. Claro, hay clases de química, en fin. Si yo estoy en un colegio técnico técnico profesional, hay normas que son de seguridad que hay que respetar, porque efectivamente si no ponen en riesgo la integridad de los niños. En fin, hay varios criterios con los cuales uno debiese trabajar y efectivamente también hacerlo en consulta con la comunidad. Sin embargo, cuando un niño por alguna razón no lleva el uniforme completo, la verdad es que el colegio pudiera tomar medidas, porque efectivamente cuando uno suscribe un reglamento interno, la idea es que pueda cumplir las normas que están ahí. Pero si por alguna razón llega un uniforme incompleto o por alguna razón fundada, por ejemplo, por razones socioeconómicas, no pudo comprar una determinada prenda, la idea es que las medidas que tome el colegio no signifiquen excluir al estudiante de la sala de clases, que no signifiquen devolverlo para la casa, por ejemplo. ¿Ah? O sea, puede faltar una prenda, pero no puede faltar un estudiante para que la educación se pueda realizar de buena forma. Así que yo creo que ese es un poco el criterio con el que tenemos que trabajar. Aquí no puede ser más importante ni desde el punto de vista de la apariencia en el uniforme, por sobre, en este caso, el derecho del niño a recibir una educación y a poder estar también bajo el cuidado de lo que significa un establecimiento educacional. Jimena, ¿y qué pasa con aquellos colegios que exigen un uniforme en particular, falda, camisa, blusa, polera, etcétera? ¿Se puede obligar a la compra de este uniforme en alguna tienda determinada? ¿Puede el establecimiento entregar alguna información o decir, mire, le sugiero que lo compre aquí porque le sale más barato, el centro de padres, la señora que vive al frente? ¿Cómo también ahí los papás pueden ver Sí, ese bueno, tema? mira, ahí la verdad es que pueden existir las sugerencias, pero en ningún caso una familia tiene que acceder a un determinado lugar a comprar las prendas. La verdad es que incluso si en su casa existe alguien que sepa coser, podría hacerlo, digamos, de fabricación propia. No tiene, porque volvemos a lo que planteaba Alexis, ¿no? ¿Cuál es el sentido del uniforme? O sea, la verdad es que exigir que sea comprado en un determinado lugar no tiene nada que ver con la participación del niño en su experiencia de aprendizaje. Entonces, efectivamente hay colegios que deciden hacer convenios con algún lugar, pensando, ¿no?, siempre en que sea más conveniente para la familia. Tiene que ser, por supuesto, consultado con la comunidad, pero además tiene que ser en un proceso, digamos, de licitación, de manera de no ahí incurrir en otro tipo, digamos, de infracción, ¿no? Y así todo, si el colegio X tiene un convenio con algún establecimiento que provea ese tipo de uniforme, las familias siguen teniendo la libertad para poder adquirir las prendas, digamos, porque son prendas de vestir, en el lugar que ellos estimen. Nos quedan poquitos minutos de programa, Alexis, Jimena, preguntarles por la presentación personal. Muchos papás tienen hijos adolescentes, hay una lucha constante, el pelo largo, el piercing, qué sé yo, la zapatilla en vez del zapato. ¿Qué se tiene que hacer en ese caso? ¿Qué deben hacer los colegios? ¿Hay algún reglamento que norme todo o la autonomía ahí también? En Chile existe libertad de enseñanza y los colegios pueden tener en ese contexto reglamentos internos que regulen la apariencia.
Lo que nosotros planteamos también, con el mismo criterio anterior, es que las definiciones sobre la apariencia personal efectivamente respeten la dignidad de los niños, de los jóvenes y de todos los miembros de la comunidad, y que evidentemente en el caso de un incumplimiento a una regla, digamos, compartidas, las medidas que tome el establecimiento tengan un carácter formativo y no que excluyan al estudiante. No se puede suspender. No se puede suspender ni devolver a la casa. Hay casos donde recibimos denuncias de niños que son devueltos a las casas y los papás recién se enteran al final del día. Hay una exposición, un riesgo también, y no puede ser más importante perder una clase que eventualmente no cumplir con un aspecto del reglamento que, si bien es importante, no puede poner en riesgo en este caso este derecho a la educación o la integridad de los niños. Jimena, Alexis, antes de cerrar, recordemos la campaña también que se lanzó a fines de enero, Tu Escuela, Nuestra Escuela, para también obtener información ahí y lo más importante, lo decían ustedes, informarse antes de cualquier cosa y denunciar también en caso de que corresponda. Sí, bueno, todo lo que hemos conversado está contenido en nuestro fanpage. Como hemos dicho, pueden hacer también consultas directamente a través de nuestro sitio web, a nuestras direcciones regionales. Y lo más importante es saber que efectivamente el año escolar significa un momento muy importante para la familia, un momento muy importante para nuestros niños y niñas, digamos, y que tenemos que prepararnos y tenemos que efectivamente saber cuáles son nuestros derechos y nuestras responsabilidades. Así que el llamado es a informarnos y a iniciar con la mejor pila posible este año 2017. Ya, pues llega hasta acá nuestro primer programa de esta nueva temporada, este nuevo ciclo. Le queremos agradecer a Jimena Bugueño, jefa de la División de Promoción y Resguardo de Derechos de la Superintendencia de Educación, por acompañarnos. Espero que nos acompañes nuevamente durante el año. Y Alexis Ramírez, superintendente. Bueno, vamos a estar durante todo este año entregándoles información, hablando sobre educación en buenas escuelas, ¿cierto? Así es. Recuerde que la Superintendencia de Educación acoge tus consultas para lograr una educación de calidad, con resguardo de derechos, inclusiva, no discriminatoria y de buen trato. Puedes hacerlas a www.supereduc.cl o en cualquiera de sus oficinas regionales. Recuerda la campaña Tu Escuela, Nuestra Escuela. Dejamos hasta aquí nuestro programa. Recuerde que el 6 de marzo parten las clases también ya oficialmente en todo el país. Sigue la compañía de Cooperativa. Buenas tardes.